Hola, muy buenas tardes, noches a todos los que están aquí acompañándonos una vez más a través de este video que estamos, bueno, hoy no es en vivo, pero tratamos de ir mejorando. No podemos hacer en vivo, podemos no hacer en vivo, pero bueno, aquí estamos, es lo importante. Y bueno, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí para poder hablar un poco más de la palabra de Dios. Con ustedes, un servidor, Roderick. Y a mi lado en Zoom, porque acá en TikTok no la van a ver, pero en Zoom está mi novia, mi amiga, mi compañera, Yasmín. Hola Luis, a todos. Bueno, estoy muy contenta, estamos muy contentos de poder compartir cada vez que hacemos estas cosas y bueno, tratando de mejorar cada vez más con el propósito de que no se pierdan ninguno de pues nuestros tiempos en los que compartimos de la palabra del Señor, ya sea con curiosidades, con partes de versículos de la Biblia, pero sobre todo también poniendo nuestra experiencia y dando un diagnóstico como tal del corazón a lo que nosotros llamamos. Así es, Entonces, un gusto poder estar nuevamente con ustedes y espero que también puedan disfrutarlo. exacto, sí es, mi amor. Antes de continuar, te voy a pedir que entres al live de TikTok, si puedes, al mío, y para ir comenzando, ¿no? Hoy nosotros teníamos planeado hacer este video más antes, hablando sobre curiosidades de la Biblia, porque como saben muchos, hace poquito pasó el mes de la Biblia, que era el mes de septiembre. Y bueno, era un tema que queríamos tocar para ese entonces, pero por distintas circunstancias no pudimos eh, constatar un live para lo que era el mes de la Biblia, ¿no? Pero bueno, a Dios gracias estamos aquí y dispuestos a compartir. Entonces, nosotros queremos comenzar hablando, y bueno, es el tema que tenemos para hoy, justamente, que es Curiosidades Bíblicas, el libro que transforma vidas. Ese es el nombre del podcast que tenemos para hoy. En YouTube se va a subir mañana y acá es lo que tiene la primicia la gente de, como les digo, de TikTok. Así que bueno, vamos ahora sí del todo con el tema de hoy. Y como les dije, les estuve diciendo, el tema de hoy son curiosidades bíblicas de un libro que transforma vidas. Em, Queremos comenzar primeramente orando. Aquí le voy a dar paso a Yasmín para que haga la oración. Y comenzamos con la primera curiosidad. Vamos aquí, pam, pam, y el vino vino. Ajá. Ok, vale. Padre Santo, gracias por la oportunidad de poder darnos un día más de vida. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque podemos hoy reunirnos aquí, Señor, para poder seguir hablando de tu palabra de una manera distinta, que es por medio de las redes sociales, Señor. Toma el control de todo, tanto del sonido, tanto del ruido externo, y que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor, por medio de nuestros corazones, y que también nos puedas hablar y que podamos aprender de este tiempo, pues, de curiosidades y de este libro que transforma bien. Te lo Amén, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Sí, bien, acá en el live de TikTok la gente puede irnos escribiendo si se escucha bien, si todo va bien, si todo va como debe de ir, ¿no? En cambio acá, por Zoom, vamos a comenzar con la primera curiosidad. Ok, La primera, vale. antes de entrar a la curiosidad, nosotros siempre tenemos un versículo de entrada o un versículo general. Ujú, sí, cierto. Y es segunda de Timoteo 3:16. No sé si lo quieres leer, amor, o quieres que lo lea yo. Em, sí, puedes leerlo tú, sí. Primera Timoteo 3:16. Bueno, segunda de Timoteo 3:16. Sí. Eh, Dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es algo que tenemos que tener pues muy claro, porque a través de la palabra del Señor, eh, podemos utilizarlo principalmente, pues, muchas veces para poder instruir a otras personas acerca de la palabra del Señor y cómo ir por el buen camino, sobre Ujú, todo también para corregir, para saber mira,
pero claro, de buena manera, ¿eh? Claro, Tampoco no es como que vas a comenzar a juzgar y decir, sí, porque no sé qué. No, sino la idea es poder corregir con amor. así es. No sé si quieres aportar algo Sí, más acerca de este sí. versículo. Primero yo creo lo primero que debemos de decir en este caso es que, y es lo con lo que comienza primeramente el versículo, que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, Ujú. sin excepción. Todo desde donde comenzamos con el Antiguo Testamento donde hasta el Nuevo Testamento, todo lo que ha sido revelado y fue revelado, eh, es inspirado por Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy claro. Es inspiración divina. Hay gente que viene y dice, no, que la palabra la escribieron hombres. Dicen Ujú. esa novedad, ¿no? Pero realmente lo que debemos de recordar siempre es que la palabra no solamente la escribieron hombres, sino que fueron hombres con inspiración divina, o sea, tuvieron una inspiración de parte de Dios. Y esa inspiración fue la que hizo que Correcto. estos hombres escribieran a lo largo de miles de años. O sea, y encima de que fuera a lo largo de miles de años, la Biblia en todo este libro no se contradice en ningún momento. Claro, hay cosas que pareciera que se contradicen, pero no es así, sino que son paradójicas o simplemente hay que entenderlas bien para saber cómo entenderlas y cómo aplicarlas, ¿no? Y ahí es donde entra en Correcto. rigor este asunto de que la palabra no se contradice y Dios no se contradice a sí mismo, algo que debemos de entender muy bien. La, la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Y bien, dicho esto, creo que hemos hecho una buena apertura en ese caso. Y bueno, vamos a comenzar con la primera curiosidad bíblica. En este caso, Yasmín comienza con la primera. No va a comenzar por la última. Como, ah, pero bueno, como ya hemos dicho anteriormente, pues el título como tal es de curiosidades Ujú, bíblicas. ujú. Ya que, bueno, ya pasamos el mes de la Biblia, pero el mes de septiembre era el mes de la Biblia. Nos retrasamos un poquito porque esto lo queríamos sacar para el mes de septiembre, sin embargo, tampoco no lo queremos dejar pasar. Entonces, vamos al punto uno de curiosidad. La Biblia, el libro más traducido de la historia. Ahora, ¿sabes, Roderick? Un dato curioso es que la Biblia está traducida completa a más de 700 idiomas y parcialmente a más de 3000. O Madre. sea, eso es algo de sorprenderse. Sí. Y también buscando un poquito, pues las traducciones o no las traducciones, sino los tres idiomas principales en los cuales se escribieron la Biblia, pues fue arameo, el hebreo y el griego. Ujú. Ahora, hay datos curiosos en cuanto a cada una de estos idiomas que me gustaría compartir de acuerdo a lo que investigué. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de hebreo, del lenguaje hebreo en lo que es la Biblia. Dice, la mayor parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento, los judíos lo llamaban Tanaj El y fue Tanaj. escrito en hebreo. Ujú. Correcto. Todo lo que es el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, fue hasta el año 180 antes de Cristo que esta lengua comenzó a ser llamada hebreo, ya que antes se le llamaba la lengua de Canaán o de Judá. Que eso es algo muy interesante porque nosotros pensamos, bueno, todo este tiempo eh, pensábamos que pues se llamaba, bueno, el lenguaje hebreo, pero no, sino que fue hasta el año 180 antes de Cristo que fue llamada así. Mm. Y los antiguos textos hebreos fueron escritos sin vocales, que eso es algo también muy curioso. Sí, Y el fue hebreo no hasta tiene mucho vocales, correcto. tiempo, ajá, y fue hasta mucho tiempo después que unos hombres llamados los masoretas Ujú. incluyeron las vocales para facilitar la comprensión del texto. Que eso es algo que yo quedé como que, oh, wow. Entonces, en cuanto a lo que es el arameo, es un lenguaje muy parecido a lo que es el hebreo. Y solamente hay ciertas porciones de la Biblia que fueron escritas en ese idioma. Por ejemplo, lo que es el libro de Daniel, hay ciertos versículos que fueron escritos en arameo, Esdras, Jeremías, y el arameo era
el lenguaje de los asirios principalmente. Ok. Y que ellos pues principalmente crecía este lenguaje con los asirios por el tema del comercio principalmente. Era el lenguaje usado en las cortes de Babilonia en el tiempo de Daniel y el lenguaje de comunicación oficial en el imperio persa, que era en el tiempo de Esdras. Y en cuanto a lo que viene siendo el griego, un dato bastante curioso es que dice que la evidencia textual hasta la fecha es que el Nuevo Testamento entero fue escrito en griego. Es posible que algunos libros del Nuevo Testamento hayan sido escritos originalmente en hebreo, pero aún no se tienen como evidencias claras de eso. Y también este griego era el que se hablaba comúnmente en las regiones del Mediterráneo, que habían sido conquistadas por el imperio griego, Mm, que había helenizado pues en ese tiempo. Entonces, algunos se preguntan por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en latín, mm. que era el lenguaje de los romanos, Sí, de quienes los romanos. dominaban el mundo en los tiempos de Jesucristo. Y esto se debe que cuando el Imperio Romano comenzó su conquista, decidió no imponer el latín sobre los pueblos conquistados, sino que lo usó solamente como lenguaje oficial político. Ya, y por eso que por lo menos ya que Jesús había mandado a sus discípulos a predicar las buenas nuevas por todo el mundo, el griego era el lenguaje más efectivo que ellos utilizaban pues para la evangelización, ya que la mayoría del mundo pues conocía, o sea, era muy conocido y lo hablaban mucho pues. Y pues por lo menos la mayoría de lo que viene siendo las regiones sabían más de dos lenguas, o sea, más de dos idiomas, por lo menos dos o tres, que eso también era algo muy interesante en aquel entonces. Pero por lo menos el idioma que más hablaban era el griego. Era como, por lo menos actualmente, Sí, que para tú poder sí. comunicarte con otra gente, pues el principal viene siendo el inglés. Eh, Sí, el así inglés que en ciencia el, es es como te digo, el idioma universal, por decirlo así, en ciencia. Aunque se está exacto. peleando para que sepan otros idiomas, se consideren, pero sí entiendo. Entiendo el punto. Entonces, esas son unas curiosidades que por lo Sí. menos investigué acerca, por lo menos, de los idiomas originales o principales en los cuales se escribieron la Biblia. Mm. No sé si querías agregar algo más. Sí, y todo esto es un cumplimiento de una palabra, ¿no? Una palabra que Cristo ordenó en Mateo 24:14, donde Él dice, y profetizando esto, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Así es. Entonces es realmente impactante cómo Cristo de una u otra manera profetiza esto o da una abertura que esto va a pasar, porque es la intención, ¿no? Es el mandamiento que Cristo dejó primeramente a los cristianos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es realmente curioso cómo Cristo ordena esto y al sol de hoy, la Biblia es el libro más traducido. O sea, 700 idiomas como tal y 3000 dialectos más o menos, porque los dialectos son estos que dicen parcialmente. 700, ajá, sí, 700 idiomas Y eh, parcialmente a más de 3000. traducidos completo, o sea, Sí, traducido completo, ujú, sí, completo. Cuando hablamos de eso es la Biblia completa, sí. pero parcialmente más de 3000, Sí, eso cuando es quiere decir. así, habla más o menos también de dialectos, porque en África hay muchos dialectos que han empezado a Mm, traducirlo, también al Nobe aquí en Panamá, a traducir la Biblia. Son dialectos que no son idiomas completos, ¿no? No son idiomas completos como tal. claro. Y también se puede interpretar también de la manera que la Biblia no ha sido traducida completamente, porque como sabemos en Nuevos Testamentos, quizás nada más se traduce en Nuevos Testamentos hasta el idioma, porque eh, no ha habido la oportunidad de traducir el Viejo Testamento. Yo sé que muchos conocemos estos Nuevos Testamentos pequeñitos, porque yo tenía uno donde Mm, simplemente está el Nuevo Testamento y los Salmos y creo que los Proverbios también estaban, creo que sí. ¿sí? Y bueno, esta curiosidad también queremos traer curiosidad, pero también traer una palabra de afirmación con esta curiosidad que es que
ha habido un cumplimiento de este pasaje, ¿no? De Mateo 24:14, donde la palabra de Dios claro. se ha cumplido No, y, dime. sí, y por lo menos es algo bastante interesante porque creo que no lo tomamos en cuenta Ujú, al momento de decirlo, solamente escucharlo. O sea, ha sido traducido a más de 700 idiomas. claro, Y aquí es donde viene una pregunta. Y es, ¿estamos conscientes del privilegio de tener la palabra en nuestro idioma? Porque hay muchas personas que no logran, o sea, no logran todavía poder leer la palabra por el hecho de que no ha sido traducida en su idioma. Entonces, estamos siendo conscientes de ese privilegio que sí, tenemos. Y bueno, nos pueden ir comentando por medio de TikTok sobre esta pregunta, porque la verdad es que para mí es un gran privilegio y le doy gracias a Dios de que puedo leer su palabra, mm, de que me puedo instruir en su palabra, de que puedo crecer en ella. Y ese es un gran privilegio que muchos todavía no han podido no, tener. no puede tener, exacto. Bien, entonces como estábamos con ese tema la primera curiosidad, que es que la Biblia ha sido el libro más traducido. Y decía Yasmín, como decía Yasmín, es un privilegio y realmente es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta, el privilegio que es poder tener este libro tan importante en nuestras vidas, poder tenerlo. Bien, pasamos con la siguiente curiosidad. ¿Te parece, amor? ¿Vale? ¿Vale? Bien. Em, la Biblia y su unidad a través del siglo. Para los que quizás no lo sepan, la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años. O sea, la Biblia para completarse su escritura demoró 1500 años. Se dice rápido, ¿verdad? Pero, pero son bastantitos. Hace 1500 años, hace 1500 años no era ni siquiera Edad Media, media fue más acá. Ya, entonces, imagínense, hace 1500 años demoró la Biblia en escribirse. Y, y me parece realmente increíble cómo 1500 años para escribir un libro que concuerda tanto entre sí. Bueno, Sí. libros, porque recordemos que Biblia viene de la palabra biblión, que significa compendio de libros. Entonces la Biblia no es un libro, son libros, como tal, ¿no? Entonces, fue escrita en 1500 años y por nada más y nada menos que 40 autores. 40 Wow. autores. Y lo más irónico es que fueron 40 autores en distintas partes del mundo, distintos lugares y contextos, ¿no? Poniéndolos un ejemplo, el último escritor de la Biblia fue Juan, Juan Apóstol, y escribió el Apocalipsis, la revelación, encerrado en una cárcel, en una isla, a finales del año 100 más o menos, por ahí después de Cristo. Ya estaba muy anciano. Y Moisés escribió, en teoría, el Pentateuco en un desierto, saliendo de Egipto, un buen par de cientos de años antes. El libro de Job, que se cree que es el libro más antiguo, fue escrito mucho más antes que el Pentateuco. Entonces son, son cosas que realmente nos hacen nosotros decir, wow, la Biblia no pudo haber sido escrita por inspiración humana, porque les voy a ser honesto, el humano es controversial y le gusta la controversia. Y yo sé que aquí muchos de quizás los que nos ven y los que nos vayan a ver en el podcast, más en la grabación, eh, han trabajado en equipo con mucha gente. Y cuando uno trabaja en equipo con mucha gente, ya sea en grupos de la iglesia, en grupos de la universidad, en grupos de trabajo, es un dilema para que todos estén de acuerdo. Uno dicen quiero Sí. algo y el otro quieren otra cosa. Entonces es un problema, por eso se inventó este tema de la democracia, porque para poder que lo que la mayoría decía pudieran estar de acuerdo con la mayoría y todo este asunto, ¿no? Porque siempre hay ideas y como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Pero resulta Ujú. que 40 cabezas en un periodo de tiempo de 1500 años escriben un libro
que no se contradice en lo más mínimo. Y un libro que tiene miles de concordancias. Y son personas que vivieron en contextos y momentos históricos y espaciales distintos. No sé si somos capaces de ver la, la, la sobrenaturalidad de esto. Porque el ser humano, ¿por qué creen que los escritores más famosos escriben sus libros solitos? Y No, siempre que es van a escribir, difícil. y siempre que van a escribir, tienen una de dilemas con las editoriales, porque las editoriales le dicen, no, me Ujú, parece que debes de cambiar esto, y está el autor como que, no quiero, quiero que esto. Entonces, exacto. es un dilema, es difícil, es difícil. Ujú. Doy muchas gracias a los que están dando likes. Hago el pausa aquí en TikTok, vamos por 1600 likes, muchas gracias. Em, y es algo increíble, ¿no? Increíble. No, y es increíble porque es como tú dices, creo que también cada autor tiene su personalidad y su Ujú, forma de expresar, de escribir y de pensar las cosas. Pero algo muy curioso en esto es que aún así, a pesar de que fueron 40 autores distintos, eh, todos iban enfocados en un mismo sentir, que ahí es donde la palabra no se contradice. Y es ahí donde podemos decir nuevamente que sí, todos los que fueron, que escribieron la Biblia fueron hombres, ujú, pero fueron inspirados por el Espíritu. Es como si fuera una misma persona que estuviera escribiendo varios libros que no tendría nada de sentido para nosotros, digamos, en nuestra mente finita, porque como digo, o sea, cada quien tiene su forma de escribir y de claro, pensar y de hacer las cosas. sí, Entonces, el hecho de que todos iban en un mismo sentir, eso indica lo que está escrito en la palabra y que claro. fueron inspirados por el Espíritu. Así es, Entonces, así es. Y bueno, creo que aquí da pie a poder leer lo que dice primera de Pedro, digo, segunda de Pedro 1:21, lo que tengan en live pueden estar con nosotros en la lectura. Primera de Pedro 1:21, donde Pedro dice una realidad y algo que lo hemos estado afirmando bastante. Dice así, 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las veces que estos hombres escribieron acerca de Dios y escribieron de parte de Dios, eh, nunca fue porque así lo querían. Porque algo que les debo decir es que ser profetas en los tiempos de los profetas, valga la redundancia, antes de Cristo, era una tarea o una profesión que no cualquiera quería llevar y era una profesión difícil. Los profetas casi siempre eran apedreados, golpeados y maltratados, primordialmente. No, no como hoy en día, que ser profeta hoy en día es un título de... Esto va a ser controversial lo que voy a decir, pero es un título de vanidad y egocentrismo y de privilegio más que de sufrimiento y persecución, que era una de las características de los profetas. Porque todos los profetas, incluido el último, que fue Juan Bautista, fueron, terminaron mal. Ya saben la historia de Juan Bautista, fue muy bien, siento yo, recreada en esta serie de Chosen. Juan Bautista terminó decapitado, fue el más grande de los profetas, imagínense. Entonces, eh, fue un tema complicado, pero realmente ninguno de ellos daba palabra de parte de Dios porque quería, no fue voluntad humana, y es eso, fue revelación por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces, es increíble cómo esta Biblia fue escrita en 1500 años por 40 autores y es uno de los libros que mayor concordancia tiene. Hola José Montero por TikTok, bienvenido al live, el hereje favorito. ujú, Así que sí, entonces vamos a leer también de paso Hebreos 4:12, mi amor, si tienes la oportunidad de leerlo. Em, y es una Hebreos 4:12, y es una de las
característica de la Biblia, que la palabra de Dios es viva Viva y eficaz. y eficaz. Viva y Ujú. eficaz. No Solamente para, simplemente... Ah, dime. disculpa, solamente nada más para corregir algo en el versículo anterior, estábamos leyendo segunda de Pedro Sí, 1:21, no 1:21. primera. Sí, segunda de Pedro Ujú, 1:21. Digo, sí. ujú, ujú. Em, sí, la concordancia en este caso es Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, muy importante. Y, y eso nos ayuda a diferenciar la Biblia de otros libros. Yo, yo, yo soy admirador de algunas obras literarias, entre ellas mucha gente que me conoce sabe que soy fan de Tolkien, pero yo jamás podría comparar un libro de Tolkien con la Biblia. Yo siempre he visto los libros de Tolkien como algo que me entretiene, que me da cierto gusto leerlo, y todo ese asunto me da gusto. Pero yo jamás he dicho que leyendo Tolkien mi vida va a ser transformada. Jamás podría pensar eso. Mi vida podría ser transformada leyendo la Biblia, porque cuando yo leo la Biblia soy confrontado, porque como la Biblia es viva y eficaz, soy confrontado y esa confrontación me hace a mí entonces llevar a un cambio, llevar a un cambio en mi vida, ¿no? O sea, me transforma leer la Biblia. Leer la Biblia más que un pasatiempo es un acto de, de, de- de confrontación hacia ti mismo y de transformación. No podemos decir que tenemos un avivamiento espiritual si no estamos leyendo la Biblia, porque la Biblia es esta conversación, como siempre decíamos, en una conversación hay un emisor y un receptor. Mi canal de emisión es la oración y mi canal de recepción de parte de Dios es la Biblia. Escucho a Dios a través de la Biblia. Ajá, amor. Y no sé si tendrías algo que comentar al respecto. Ah, te dejé de escuchar. Bueno, y entonces, sí, para que hagas el cambio del micrófono. Em, en- en- y para aplicar esto, dándole un poquito de homilética a este asunto, como decíamos, fue escrito en 1500 años y demoró, y fue escrita por 40 hombres. Ah, ve lo que dice José, se está transformando ahorita. Está siendo Amén, transformado. amén. Pues yo conozco esa referencia. Estoy Ah, trascendiendo ok. ya. Bien. eh, bueno, acá para los que van a ver la grabación que tenemos, para aclarar, tenemos un live de TikTok y estamos aquí en este asunto, ¿no? Pero bueno, dándole un poquito de homilética a este asunto, 40 hombres escribiendo un libro en 1500 años es algo difícil de entender porque vivimos en un mundo fragmentado y la unidad de la Biblia refleja unidad de Dios que Dios quiere en nuestras vidas. O sea, en la Biblia hay unidad y este mundo es fragmentado. O sea, siempre han habido fragmentaciones, siempre en las poblaciones se dividen, eh, entidades se dividen. De repente fulano no puede trabajar con un mengano y entonces empiezan a dividirse. Siempre hay división, siempre tendemos a la división en nuestra humanidad, ¿no? Pero Dios quiere que tendamos a la unidad como la Biblia lo refleja. Entonces, podemos seguir con la siguiente curiosidad, amor. Ok. Como punto 3 de curiosidades, vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento. Ahora, el punto número 1 de esta sección, me gustaría que lo explicaras tú, ya que al momento de que investigué un poco no encontré Ah, nada relacionado con eso y sobre todo lo que encontraba, los versículos que me llevaban ujú, supuestamente a eso, no tenían sentido para mí. claro, claro. Entonces, Sí, me eh, gustaría que hablara sobre el punto 1. sí, es Shamir. Sé que Ujú. que les gusta estar curiosidad de la Biblia, hemos escuchado del Shamir. El Shamir, la Biblia, cuando lo traduce como un material resistente, ya sea este asunto como diamantes, piedra, todo este asunto. Pero el Shamir, hay una curiosidad, y esta curiosidad va más con la mitología judía. El Shamir se cree, según la mitología judía, que Salomón lo usó para construir el templo, para construir el templo. Y como construyó el templo con materiales resistentes, tuvo que usar el Shamir.
El chamir era una especie de insecto del tamaño de un grano de Se cebada. cree, Es se mitología, o cree. sea, hago la relación que esto no es una verdad, sino que es mitología judía. Mitología, ¿no? Ajá, No es sí, es muy importante no aclararlo. es teología. Hay una diferencia entre teología y mitología, ¿no? Entonces, era un gusanito del tamaño de un grano de cebada que era capaz y lo tenían guardado como en frasquitos, que era capaz de carcomer hasta el diamante, el hierro y la piedra. Entonces se cree que el shamir, además de ser que bíblicamente, como la Biblia lo describe, el shamir es un material fuerte, como la piedra y todo ese asunto. Pero en la mitología judía, además de ser un material fuerte como el diamante y la piedra, también era una entidad, un insecto mágico, por decirlo así, que podía comer materiales fuertes, pues, como el diamante y se usó para Ahora, cortar y para darle forma a estas piedras que se usaron para construir el templo. ahora, como dije anteriormente, yo igual investigué todo lo demás. Y si Ujú. tú buscas en la Biblia, no es algo que vayas a encontrar No, claro, directamente. claro, porque es mitología, sí. Eh, sí, entonces, ahora, hay, cuando buscas, te van a salir ciertos versículos que supuestamente te llevan a que te puedan como explicar, ya sea de manera como tan ambigua de eso, pero cuando tú Ujú, llegas en realidad no es nada relacionado, sino es un nombre que tiene parecido al Samir, muchas veces sale como Samir, creo que es, ujú, si no me sí, equivoco, pero solamente son nombres de, o sea, nombres, o sea, personajes de la Biblia principalmente, pero no hablan como tal. Y es como dice Roderick, pues a lo último es una mitología judía, no es algo que pues claro. podemos decir que es completamente cierto para aclarar, pero es una curiosidad pues que pues salió y queríamos compartir. Ahora, hay algunos versículos curiosos que me gustaría compartir. Y uno de ellos eh, es Jueces 3 del 21 al 22. Entonces, Jueces 3 del 21 al 22 dice lo siguiente. Entonces Ahod sacó con su mano izquierda el puñal de su muslo derecho y lo clavó en el vientre de Eglón. La empuñadura también entró después de la hoja y la grasa se cerró sobre la hoja porque no sacó la daga del cual. Eso es algo interesante, Mm, porque Eglón, que era rey de Moab, era tan gordo que la espada quedó hundida. O Dios. sea, yo me pongo a pensar, o sea, porque yo creo que Pero, muchas veces no pero, sé si le ha pero, pasado pero tienes que pensar en la fuerza con la que iba esa espada. O sea, para que se la también, pudiera con porque tu si hubiera puñal y sido la mano. yo, la Está verdad que heavy. yo creo que yo hubiera ido y me reboto. Ay, Dios mío. No, pero recuerda que esa espada estaba súper afilada, ¿no? Estaban bien Sí, yo afiladas. sé, pero, o sea, con mi fuerza. No, y Sí, por lo que están escribiendo ahí, yo creo que, o sea, no se hubiera quedado como que en el trayecto, ¿no? Pero a sí, lo que sí. me refiero es que no sé si le han pasado a ustedes, pero siempre es que cuando nosotros pensamos en los personajes de la Biblia, siempre es como que pensamos en la persona más grandiosa, más delgada, que si no sé Sí, qué, pero no nos damos cuenta que así como en la actualidad, también en ese tiempo habían, por lo menos, o sea, en mi cabeza nunca se me imaginó un rey tan gordo. Y lo más y lo más curioso es que lo describe, o sea, lo sí, sí. describe cómo fue todo el proceso. Entonces es algo que yo quedé como que, oh, wow. Entonces me imagino así como que todo lo que decía este versículo. Entonces, ese es un dato curioso. Ahora, otro versículo es Números 22, versículo 28, que se los voy a leer y Ujú. dice lo siguiente. Creo que sé de qué habla. Ajá. Entonces Jehová abrió la boca del asna, al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? O sea, el asna Es, de es una, Balaam es una escena habló. de fábula, ¿no? Sí, o sea, Sí. yo me pongo a pensar, porque a todo esto, más adelante dice que Balaam le respondió, normal.
O sea, de una manera tan Y como normal que no como se si fuéramos asombró, sí. personas. Bueno, no se habrá asombrado porque hay cosas en la Biblia pues que de alguna u otra manera pues no dicen, Mm, pero yo lo vi así como que tan tipo, o sea, le respondió y él habla normal pues. sí, sí, sí. Pero yo, si yo me yo y con Aslan me hable, yo me Sí, paniqué. O sea, yo sí, quedo de que, yo quedo reprendiendo una ¿qué? vez, o sea, quedo reprendiendo, o sea, es el hecho de que un animal te hable hoy en día o esté endemoniado o algo así, porque que te hable así porque sí. Y es bárbaro, porque el asna llega a un punto también de miedo, y por eso Dios le permite hablar, Sí, porque Balaam no veía al ángel que estaba de frente, estaba pégale y pégale, y después se ve exacto. una discusión que hay entre ellos, de que el asna le dice, pero ¿cuándo tú has visto que yo te he desobedecido? Bueno, Y Balaam le dice, es verdad, y porque él le dijo, si él hubiera tenido una espada en ese momento, le hubiera cortado la lo cabeza. matan. Y en Ujú. eso el asna le dice, no, que al frente hay algo, y Dios le abre los ojos a Balaam, y Balaam ve que enfrente realmente hay un ángel esperando que pase para también darle con la espada. Claro. Sí, no, y es algo de sorprender porque, como dice, también causaría algo como de miedo. Ujú, ujú. eh, yo no sé cómo hubiera yo reaccionado, porque yo puedo decir ahora, "Ay, me hubiera sentido como feliz el hecho de que un animal me hable, pero creo que es una reacción totalmente Sí, diferente cuando la vives, ¿no? sí, veredicto, veredicto. Entonces, pero bueno, aquí queremos también llegar con todo esto, porque sí, son curiosidades, pero siempre queremos tener un mensaje tras de cada punto Ujú, en la cual compartimos. claro. Y es que Dios usa lo inesperado para enseñar su poder. O sea, el Señor utilizó un asna para poder hablarle a Balaam y decirle que había un ángel enfrente. Eso, Ahora, no, dale, continúa, continúa. Iba a decir algo gracioso, pero salgamos de lo serio. ok. Sí, dale. Entonces, para entrar un poquito en lo que es la homilética, la aplicación de la homilética, hay que entender que a veces nos resistimos a escuchar a Dios Mm, y Él puede usar cualquier medio para llamarnos la atención, tanto una persona, ujú, tanto un animal. Y eso es sorprendente, claro. porque, pero también es un poco como triste saber de que nos resistimos Sí, a escucharlo a Él y que él tenga que usar otros medios para poder que entendamos, porque a veces somos un poco, no sé cuál sería la tesos. palabra. Tesos sería la palabra, ¿no? Tesos. Sí, es como cuando no sé si han visto los reels o los videos que salen como tipo, Señor, si es él, dime, o sea, demuéstramelo. Y viene, y vienen almohadas cayendo y golpeándola y todo, y que, pero Señor, todavía no entiendo. A veces los asnos somos nosotros, no somos nosotros los medios asnos, porque no escuchamos. Porque, Dios mío. O sea, a veces tenemos la respuesta enfrente y nos Ujú, hacemos los sordos, ciegos, porque no queremos entender que eso lo que nosotros no queremos es lo que el Señor quiere que hagamos. exacto, Entonces, pero bueno, quédense con eso de que Él puede usar cualquier medio para llamarnos la atención, así es. sobre todo porque nos ama. Ah, llegó Amílcar, bienvenido, Ahmed, Hola, bienvenido. Y también a José por saludos. ahí, también vi a Carlos por ahí, bienvenido también Isabel, Luis Bosques. Visto mucha gente, realmente estoy muy agradecido por el apoyo por aquí por TikTok. Son, yo creo, cuántas personas lo han visto ya. Vamos ya más de 3.000 me gustas y casi 200 personas. Así que muy agradecido con el apoyo y bueno, si pueden compartir el live, compártanlo con sus contactos. Todavía vamos a seguir aquí un par de minutos, ¿no? ¿No? Ah, Damián, ¿cómo estás? Ah, ya sé, ya sé. Yo te reconocí una vez, Damián. Los quesitos estos que me compré uno y terminé comprando dos después porque, Dios mío, son muy adictivos. Y a mí que me hace daño el queso.
y también no me ayuda. Eh, Me va a regañar la jeva también, ya me delataste. eh, Yo no puedo comer queso que porque, si le venden quesitos, por favor, por ahí mismo cómprenle un Pepto-Bismol o algo ay, así. Dios mío. Mentira. Se disfruta por lo menos, ¿no? Bueno, seguimos con las curiosidades. Y vamos con la curiosidad, con el punto 4 que ahora son curiosidades. Ah, mira, de pollo me hubiera quedado bien. De pollo sí. Pero como no tiene mucho la universidad ahora último. Bien, seguimos con las curiosidades. Digamos ahora, como Yasmin estuvo leyendo curiosidades de, del Antiguo Testamento, vamos con curiosidades del Nuevo Testamento ahora. Que yo creo que son varias las que la conoce gente, las que la gente conoce. Yo voy a decir así. Pero vamos con la primera curiosidad y la vamos a encontrar en Juan 6 9 al 13. Y sé que es una curiosidad que mucha gente conoce y son es el milagro de los panes y los peces. Hola Tai Gato y Jenny también. Hay una versión salada de los quesitos. Oh, curioso. Bien, entonces vamos comenzando con este tema de la multiplicación de los panes y los peces. Em, Vamos a leerlo y después vamos a entrar un poco en la explicación, ¿no? Bien, dice 6:9. Aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Decía. ¿Qué es esto para tantos? Vamos a leerlo un poquito más arriba, vamos a leer un poco del contexto. Vamos a leer del 2. Y le seguía una gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio y había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5.000 varones. Recuerden que aquí están contando los hombres, no están contando sus mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuánto querían? O sea, no fue medido, sino cuánto la gente pedía, así les daban el pescado. Wow. Y cuando subieron saciado, dijo, dijo a Jesús, digo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea que se dio y sobró a 5.000 varones de 5 panes y 2 pececillos. 2 peces. Wow. Em, no sé qué más asunto sobrenatural puede parecer esto. El simple hecho de agarrar 5 panecitos. Y miren, que ellos dan una medida de dinero, no sé cuántos denarios, no alcanzarían, o sea, bastante dinero. No alcanzaría para alimentar 5.000 hombres. Y simplemente había un muchacho que tenía 5 panes, 2 peces, vino Jesús, los agarró, dio gracias, y repartieron, y encima no repartieron por ración, no racionaron, sino que simplemente dieron y daban peces así como la gente pedía. Y aún así sobró. Imagínense esa curiosidad tan sobrenatural, ¿no? Sí. Yo creo que a veces cuando leemos la Biblia y vemos estas cosas lo vemos como tan normal porque es algo que no vivimos, ¿no? Sí, Es algo que solamente leemos y, bueno, pasó, pero no nos damos cuenta lo interesante que puede ser. O sea,
poca provisión a la cantidad de personas que eran. Mm. Yo estuviera, o sea, estoy anonadada. Yo no sé cómo, si las personas también se sorprendieron al ver esto, pues, No, o principalmente sea, los discípulos. yo estando en esa reunión, o sea, y llega un montón de gente, porque encima dicen que era fiestas, y yo sé que aquí la gente debe saber que para fiestas en Israel, en tiempos de fiesta venían los judíos del extranjero, venían y se reunían ahí, y era montones de gente. Sí, cuando esta escena de que Jesús a los 12 años se perdió era porque, perdón, había un montón de gente. Ujú. Y las Entonces, fiestas eran largas, y las fiestas pero era de demoraban que un días y día. eran un montón de Exacto. gente. O sea, era para tiempo de fiesta. Y basta todos estos hombres a escuchar a Jesús porque nosotros tenemos la idea también de que los judíos despreciaban a Jesús, pero hubo un momento antes de que Jesús empezara a declararse como hijo de Dios y empezaran los fariseos a difamarlo, la gente lo veía como un gran maestro. Recuerden que le decían rabí, maestro, lo consideraban un profeta. Entonces, cuando Jesús hablaba, la gente lo escuchaba y iba a escucharlo porque era un maestro hablando de la palabra de Dios. Entonces, era realmente asombroso el cómo llegaron estos 5.000 varones, sin contar sus mujeres y sus niños, a escuchar a Cristo. Y viene y Cristo mismo dice, ¿y cómo vamos a hacer ahora para alimentar a esta gente? Como para probar a lo que le respondían los discípulos. Y vienen los discípulos y empiezan a decir, no, pero si tuviéramos tanto dinero no alcanzaría, y aquí nada más hay un muchacho con 5 panes y 2 peces, ¿cómo vamos a hacer? Y Jesús simplemente los pidió, dio gracias y repartieron para que vea cuando Dios da, y esto se lo puedo decir aquí a las personas que están en vivo y a los que no vayan a ver, cuando Dios da, Dios no da racionado, y no lo digo yo con autoridad profética y apostólica, lo digo con autoridad bíblica. Dios no da racionado, Dios lo da y para que la gente pueda recoger y poder repartir. O sea, este muchacho Dios le dio 5 panes y 2 peces y pudo a proveer con esos 5 y 2 peces a 5.000, a más de 5.000 personas. Yo me imagino Con también, una y sola ahora, persona, con una sola persona que, perdón, amor, que había sido suplida, que fue este muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, con una persona que fue bendecida, fueron bendecidas más de 5.000 personas más. Tú sabes lo eh, poderoso que es. Dios vino, tomó eso que le dio ese muchacho, dio gracias por esto y wow. sí, exacto. Ibas a decir algo más. Bueno, sí, sí, no sé si vaya en lo que se está dando porque ya es algo más serio, pero yo me imaginé también como ese, eh, el pensamiento del muchacho. Mm, O sea, era lo único que tenía, era de él. mm. Y es como que no se lo quitan, pero es como que, bueno, aquí está, pero ¿qué? No sé si voy a alcanzar para todo. Y de la nada vio Era su que granito de arena, ¿no? Como decimos sí, nosotros. pero, Tremendo granito de arena. pero sí, y no, y sobre todo lo que sobró, o sea, Mm, todo mm. ganar de las porciones que sobraron, o sea, de lo que ya la gente decía que bueno, ya 12 canastas, y habría que ver qué tamaños eran esas canastas. Entonces es bastante interesante. Sí, y sobró, o sea, sobró. No es que la gente comió No, exacto, exacto. y no se llenaron, no, sino que se saciaron y como se saciaron quedaron pedazos por ahí regados y cosas. Mm, Y enseña encima Jesús enseñando que cuando hagan fiestas en el medio ambiente y en la selva, y ahora que le voy a aprovechar mi autoridad como biólogo, vayan a hacer fiesta de los ríos o del medio ambiente, no dejen su basura tirada, recojan sus sobras y sus cosas, ¿oyeron? por Recójanlas, favor y por gracias. favor y gracias. Y también acá con los de YouTube. Bien, seguimos, nos detenemos con esta curiosidad. Vamos a leer Marcos 14 del 51 al 52. Marcos 14 del 51 al 52. Dice así. Dice, por cierto, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Eh, Algunos dicen que posiblemente este joven, y aquí viene la curiosidad, posiblemente este joven era el propio Marcos.
que andaba, andaba acosando a Jesús envuelto en una sábana y cuando lo arrepentieron, yo no me quiero imaginar esa escena, de haberle dado, es media graciosa, que viene este joven siguiendo a Cristo, lo que hizo también, en el nombre de la biología. Viene este joven y siguiendo a Jesús lo reprenden y lo prendieron, más bien, no fue reprendido, sino que lo prendieron, intentaron agarrarlo, se soltó con su sábana y salió desnudo, corriendo. Sí. Yo estoy investigando un poco para ver por qué decían que era el propio Marcos. Ujú. Eh, Sin embargo, siento que todavía hay como lagunas de información acerca de eso. No, sí, estas son, Sin embargo, son ajá, sin embargo, por lo teorías. menos en lo que yo estaba, en lo que yo estaba leyendo así, Ujú, porque me dio curiosidad también por qué decían pues que era el propio Marcos. Y es que supuestamente antes de que pasara eso, pues Jesús estaba cenando con sus discípulos y ujú. se cree que la casa donde cenaron era la casa de Marcos. Mm, Entonces, cuando pasó todo eso de la traición de Judas hacia Jesús, eh, se cree, de acuerdo a lo que leí, como que Marcos estaba en su casa, como durmiendo, y al escuchar que y habían se ve llegado forma los total alboroto, soldados sí, a llevarse a Jesús, él salió con lo primero que vio y agarró las sábanas y salió a ver qué era lo que estaba pasando. por vida ajena. Entonces, Pero es que, ay, bueno, que, era un mire, 18 como dice mi lean, papá. lean bien lo que, como, porque lo estamos leyendo en el libro de Marcos, justamente. Dice Marcos. Sí. Pero cierto joven le seguía. O sea, O sea, el amigo de mi amigo, está, tú me lo decís que es claro está, ¿no? sí, el amigo de mi amigo. Pero déjeme hacer algo aquí. Déjeme que quita TikTok molestando un poco. Es como decir, el amigo de mi amigo. Mm, Fíjate que a un amigo le pasó esto, a cierto muchacho. Exacto, Eh, menos exhibirse. sí, más él dejando la sábana y yo desnudo. O sea, es irónico que uno lo lea aquí mismo en el libro de Marcos, ¿no? Es medio irónico. Pero, Es como este meme de que así mismo como hizo Freddy, la típica, te mandó saludo a alguien. Pero es como este típico meme de que siempre hubo contienda entre Juan y Pedro, y como en el libro de Juan siempre se deja mal a Pedro. Porque los demás, el caso este de Mateo, Lucas y Marcos, bueno, hablan de que uno de los discípulos le cortó una oreja a uno de los hombres de los soldados cuando fueron a arrestar a Jesús. Pero viene Juan y dice, Pedro le cortó la oreja. por eso Otra, hay que saber las dos versiones de la historia. sí, o siempre de que el discípulo amado corrió más rápido que Pedro. También se lo dice ahí Juan. Entonces, siempre hubo esta contienda entre Pedro y Juan, pero son cosas que cuando uno profundiza en la Biblia, ves estos asuntos y te das cuenta que realmente fue escrita por inspiración divina, pero aún así fue escrita a puño y letra de hombres y ves reflejado el carácter muchas veces de estas personas de las que ellos hablan y bueno, pero nunca solapan el carácter de Dios que está implícito en toda la Biblia, ¿no? Toda la escritura. Eh, ok, entonces como les decía esto de Marcos, es curioso cómo él escribe del mismo, o sea, cierto muchacho, cierto chico, ¿no? Cierta Bueno, criatura, sí. y se cree que era él, ¿no? Se cree por esta coincidencia que me estaba diciendo de que él vivía cerca, se cree que estaban en la casa de él y todo este asunto, ¿no? Y bueno, vamos dándolo aquí, hay muchas más curiosidades que decir, pero como decía acá la gente de TikTok, eh, hay que siempre dejar material para la próxima. Y como Tratando, decía también a tratando, las tratando de personas en maquillar, TikTok, tratando de maquillar, tratando de maquillar que es que no seguimos el guión y nos exacto. extendemos mucho. Pero bueno, Yasmin también decía que si ustedes quieren una segunda parte, siempre decir en los comentarios de los videos o aquí en TikTok y por donde sea, y quieren, se nos antoja segunda parte de tal cosa. Y bueno, nosotros podemos meterle a la agenda, ¿no? Agregarle a la agenda el hecho de una segunda parte. Y bueno, aquí vamos a terminar aquí con esto y vamos entrando un resumen para ir cerrando ya. Se nos extendió un podcast un poquito. Y podemos ir entrando con lo que es el resumen.
Amor, Bueno, como resumen, podemos decir que la Biblia es única en traducción, unidad, milagros, curiosidades y poder transformador. Como hemos poder visto transformador. anteriormente, sí, poder transformador. Como hemos visto anteriormente y hemos comentado anteriormente, eh, podemos ver de que la Biblia fue Ujú. escrita en muchos idiomas, pero también es el libro que fue escrita por diferentes autores y aún así coinciden y no se contradicen. Mm. Es un libro de milagros, un libro en la cual sirve también para guiar nuestra vida diaria, un libro de curiosidades y sobre todo un libro que transforma. Transforma, transforma. Exacto. Yo creo que no hay poder más Eh, transformador y una herramienta que el Espíritu Santo usa mucho para transformarnos más que la Biblia. Así Lo que mismo. realmente nos transforma a nosotros a través del Espíritu Santo es la Escritura, lo que está escrito. Si ustedes alguna vez quieren que Dios les hable, les insto y les aconsejo muy encarecidamente, escudriñen la Biblia, escudriñen. Ujú. Bien dice la Bueno, Biblia que no hay que dejarse de congregar, eso también se los aconsejo mucho, hay que congregarse, vayan, busquen una iglesia, independientemente de la denominación, siempre y cuando prediquen una verdad que sea bíblica, no reciben una denominación como tal, pero procuren que lo que se predica ahí sea bíblico. Y pero para ustedes saber que si lo que se predica es o no es bíblico, necesitan estudiar la Biblia. Necesitan. correcto. Entonces, es importante siempre leer la Biblia porque si ustedes, al igual que mi persona y que Yasmín, quieren ser transformados y ser mejores personas con el pasar del tiempo, y sé que es difícil el ser mejor persona porque obvio, todos tenemos nuestras falencias, nuestros errores, nuestros, nuestros, cojeamos de un pie y como dice el dicho, el que no coge de un pie, coge del otro y si no es cojo, es manco, si no es manco es ciego, entonces siempre hay estas falencias, pero siempre lo importante es ser conscientes de nuestros fallos, de nuestros errores, y como somos conscientes de ellos, tratar de buscar resolverlos y la única cosa que nos transforma a nosotros es Dios, es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, es lo único. Y, y la única manera de que nosotros seamos conscientes, como siempre he dicho, y una vez lo leía, que somos confrontados, como dice la palabra de Dios como vernos frente a un espejo. Y siempre he dicho esto, cuanto más tú te acercas a Dios, más te acercas a Jesús, más pecador te sientes. Porque la misma presencia de Dios te confronta y te hace saber lo pecador que eres. Pero no es para hacerte sentir mal o para hacerte sentir una poca cosa, sino Dios te dice, eres pecador, yo soy santo, pero no por eso te rechazo, sino que quiero que tú también seas santo. O sea, Dios no rechaza al pecador. Y no creamos esto, no es que Dios te acepte tal y como eres, Dios te ama tal y como eres. Pero como te ama, dice la palabra que a quien se ama se corrige. Y Dios corrige, ¿no? Nos confronta. Dios no tiene miedo. O sea, si Él te tiene que decir las cosas en la cara, te las va a decir. Ujú. Y Dios te confronta a través de la palabra de la Biblia. Y Dios te dice, estás haciendo esto mal, mal y mal esto. Y quiero hacer énfasis en este resumen, en este momento, de que la palabra de Dios transforma, transforma. No es otra cosa, no es que tú escuchas muchas alabanzas diario, no es que tú oras diario, la oración tiene poder, es verdad, pero lo que realmente transforma al ser humano es la palabra de Dios. Recuerden que Mm, lo que transformó el caos que habla Génesis, que había un caos, que estaba en los cielos combinado con la tierra, el agua y todo ese caos. Lo que dio orden a todo ese caos fue la palabra de Dios. Recuerden ese pasaje, el Espíritu de Dios se movía sobre todo ese caos, sobre las aguas. Y Dios comenzó a hablar y trajo orden a todo ese caos. Hoy en día Dios sí, habla a través de la Biblia. Y si ustedes sienten que hay un caos dentro de ustedes, en el corazón, en la mente, lo único que puede traer orden a ese caos es la palabra de Dios. Y vas a decir algo más. sí, quería cerrar este tiempo recordándole que
la Biblia no es solamente un libro histórico, sino que también es la palabra viva de Dios. Así es. Y me gustaría cerrar con un último versículo, que es el versículo, es Lucas 11, versículo 28, que dice lo siguiente: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que a todos los que nos están escuchando, guarden su palabra y no solamente guárdenla, sino que también compartan. Compartan Y con póngalas esta en acción. palabra, exacto, exacto, es muy importante ponerla en acción. Eh, Porque la idea es que podamos crecer como hijos de Dios y podamos hacer que muchas más personas que no han conocido a Dios puedan convertirse y encontrar la verdad en su palabra. Así es. Entonces, para ya no extendernos más, que ya nos extendimos, nos gustaría hacer una última oración. Ujú. Eh, Mi amor, Sí, ¿terminas tú con la oración? vamos a orar para acabar con este podcast, sin antes también hacer un llamado a todo aquel que no haya aceptado a Cristo o que se haya aceptado o haya buscado a Dios pero se haya apartado. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo, a quien esté escuchando ahorita mismo el podcast, ya sea por cualquier plataforma, repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra hoy. Reconozco en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida y te recibo en mi corazón como mi Señor y lo confieso. Tú eres Señor de mi vida, eres mi Salvador y solamente en ti hay salvación y vida eterna. Así lo reconozco y lo creo en mi corazón, en el nombre de Jesús, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que mi relación con Dios sea restablecida a través de la gracia y el sacrificio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos en general para dar gracias a Dios por este podcast, por aquellos que nos han estado escuchando en el vivo y por los que nos van a escuchar y nos están escuchando actualmente en la grabación en el futuro. Así que Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das y a mí de poder compartir tu palabra con tan increíbles personas que nos están siguiendo. Te pido que los bendigas. Bendiga, Señor Dios, a cada persona que nos escucha. Te pido que tu palabra, Padre, more en abundancia en nuestros corazones y así mismo sea, Señor Dios, transformada nuestra vida y seas tú, Señor Dios, respaldándonos en cada acto, Señor. Te pido que estas curiosidades que hemos estado hablando, Señor Dios, no solamente sean curiosidades para entretener, sino que sean verdades que puedan transformar las vidas de las personas que nos escuchan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor Dios, hacemos uso de la autoridad de la palabra a través del Espíritu Santo, Señor Dios, para declarar esta bendición sobre las personas que nos escuchan. Te pido, Dios, que bendigas la vida de cada persona, que tu rostro resplandezca sobre ellos, Señor Dios, que tú siempre bendigas su entrar y su salir, bendigas todo fruto de sus labios y toda obra de sus manos, bendigas todo lo que pisa sus pies, Señor Dios, en el nombre de Jesús, y traigas paz a sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Gracias por tu amor y tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias porque tú eres bueno y para siempre lo serás, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén. Así que Bueno, realmente estamos agradecidos. sí, muy Iba a decir. agradecidos por vernos. Espero que nos puedan seguir, que puedan seguir compartiendo con nosotros cada vez que subimos videos, que puedan compartir sus comentarios, lo que piensan, lo que sienten y sobre todo apoyarnos dándole like a cada uno de estos videos y que podamos crecer no solamente en las plataformas, sino también como hijos de Dios. Así es. Así que el Señor les bendiga y que tengan un excelente, bueno, una excelente noche. Una excelente noche y un feliz En domingo también, primer día de semana. que Dios Así que te les luego, mi gente, nos bendiga. Los vemos amamos. y sayonara, les amo. Y acá, mi gente, chao, chao. We love you.